Bueno, seguimos. ¿Cuántos están preparados para una palabra de Dios hoy? Quiero que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Proverbios, capítulo 3, verso 5 en adelante. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Voy a leerles el mismo pasaje, pero en una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice esta nueva traducción, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre en este lugar. Señor, tú conoces cada corazón, cada vida que ha venido hoy, conoces su necesidad, conoces, Señor, lo que necesitan hoy. Espíritu Santo, enséñanos a entender y a comprender tu palabra en esta mañana y salir de este lugar con una voluntad tuya y un propósito para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He llamado a esta conferencia Caminos o Caminando Seguros. Caminando Seguros. Ahora, veníamos estudiando el libro de Proverbios y el proverbista aquí en el capítulo 3, porque vamos a tratar varios temas del capítulo 3, nos habla de algo que he venido, no sé cuántas veces he hablado con ustedes, pero como decía el apóstol Pablo, por mí yo no tengo problema de hablarles de esa manera y para ustedes es seguro escuchar cada vez esto. Pero lo que el libro de Proverbios marca mucho, y sobre todo en estos versículos, es la capacidad tan importante que tenemos nosotros de tomar decisiones en nuestras vidas. Y el proverbista, que recuerden que fue escrito por el rey Salomón, uno de los reyes más sabios de su época, nos da un consejo y nos dice: confíen en Dios con todo su corazón, para que de esa manera ustedes puedan tomar las mejores decisiones. No dependan de sus propias experiencias, no dependan de su propia sabiduría, sino dependan de Dios. Y fíjese que al final, en el pasaje que estábamos leyendo, dice: porque esto va a traer medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Básicamente, ¿qué está diciendo el Señor? Te va a evitar problemas. Yo un día les decía a ustedes: mire, todos los días, usted y yo estamos tomando decisiones, todos los días. Usted se levanta solamente pensando ¿qué voy a hacer de desayuno? Ya está tomando una decisión. ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Voy a tomar una decisión. ¿Qué ruta voy a tomar? Voy a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio? Es una decisión que tengo que tomar. ¿Qué profesión o qué carrera quiero estudiar? Es una decisión. Y así cada día nosotros tomamos decisiones, desde pequeñas hasta grandes. Pequeñas que si te equivocas en las decisiones pequeñas, seguramente vas a tener algún tipo de contratiempo, algún tipo de cosa que no va a pagar un precio muy alto. Pero hay decisiones en nuestras vidas que son tan importantes que si nos equivocamos, siempre vamos a pagar un precio muy alto. Por eso, en alguna ocasión yo les decía a ustedes, a veces yo escucho a la gente que dice: bueno, pero de los errores se aprende. Sí, eso es cierto, de los errores se tiene que aprender. Pero hay errores que tú pagas demasiado cara la lección. Cuando el Señor a nosotros nos está guiando y el mismo proverbista nos está diciendo: ¿por qué no confían en Dios? Entreguen su vida, reconózcanlo y ténganlo en cuenta en toda decisión que ustedes tomen y Él les va a indicar el camino correcto. Por eso, querida iglesia, hoy quiero hablarles sobre esto, el camino seguro, porque para nosotros como pastores es importantísimo que ustedes tomen las mejores decisiones. Un día yo les decía a ustedes que el problema de las decisiones que nosotros tomamos
es que siempre las tomamos en el presente. Las circunstancias, las situaciones que vivimos las tomamos en el presente. Pero las circunstancias no solamente afectan nuestro presente, también tienen un efecto en nuestro futuro. Y esa es la parte, escúcheme bien, donde no tenemos control. Usted y yo podemos tomar decisiones sobre algo que estamos viendo. Una situación financiera, una situación en la salud, una situación a nivel del matrimonio, de mi relación con mis padres, qué sé yo. Es una relación que usted puede tomar, una decisión que usted puede tomar sobre lo que ve. Pero no sabe, lo que sí no sabe es qué efecto va a tener esa decisión. En el momento creo, por lo que veo, me va a salir bien, pero no sabe a futuro realmente qué efecto tiene esa decisión. Por eso el proverbista decía, no lo tomen o no hagan las cosas por sus propias decisiones, sino que tengan en cuenta a Dios en todo lo que ustedes vayan a hacer. Él los va a encaminar. Ahora, hay unos pasajes que quiero hoy hablar o estudiar con ustedes que son interesantes porque habla acerca precisamente de personas, hombres y mujeres, porque tenemos 3 ejemplos ahí de hombres y mujeres que en algún momento de sus vidas tuvieron que tomar una decisión y cómo influyó la voluntad de Dios y cómo pudo haber influido su propia voluntad en la decisión que tomó y que obviamente nos va a enseñar muchísimo en esta mañana. Lo primero que quiero enseñarles está en Lucas capítulo 5, en el versículo 4. Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, es decir, Jesús, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hagamos un poquito de contexto en todo esto. Y me salió en verso, sin ningún esfuerzo. Simón, cuando Jesús lo encuentra, su profesión era pescador. ¿De acuerdo? Simón era pescador. La pesca en la época de Jesús era una empresa familiar. ¿Qué significa? Que los padres empezaban a instruir a sus hijos en su empresa, en su profesión desde pequeños. Cuando los niños ya tenían la fuerza suficiente, que no eran tan niños, sino más bien un poco más adolescentes, donde podrían arrojar las redes, ellos aprendieron todo lo que significaba técnicas, maneras, situaciones, dónde pescar, dónde no pescar, etcétera, etcétera. Ellos sabían absolutamente todo. Este hombre, Simón Pedro, tenía toda la experiencia, tenía toda la técnica, tenía absolutamente todo. Él era un profesional para hacerlo. Pero dice la Biblia que él una noche se fue a pescar toda la noche, con su técnica, con su sabiduría, con todo lo que había aprendido por años, pagando errores, aprendiendo de sus errores. Es decir, hizo lo que él como profesional sabía lo que era la pesca. Pero dice la historia que él pescó toda la noche y no pudo recoger absolutamente ningún pez. En la mañana, cuando ya había pasado todo el trabajo, estaban limpiando las redes, porque las redes muchas veces no solamente se llenaban de peces, sino también de algas y de cosas que habían dentro del lago. Él estaba limpiando las redes cuando aparece Jesús. Jesús le pide prestado la barca como púlpito y lo mueven un poco la barca de la tierra para él subirse Jesús y hablarle a la gente que estaba allí. En un momento el Señor Jesús arranca con este momento y le dice a Simón, Simón, boga mar adentro. No sé, el Señor seguramente vio el cansancio, el trabajo, lo que había pasado con Pedro y le dice, boga mar adentro, bien al fondo, y ahí en la mitad del lago lanza las redes y lo vas a hacer. Y automáticamente él dice, Señor, pero yo he insistido todo eso. Les voy a hablar de una manera como pudo haberlo dicho Pedro. Señor, mira, yo conozco este tema, conozco la profesión, conozco la actividad. Toda la noche estuve lanzando la red en los puntos que yo sé dónde están los peces. Es más, lo estoy haciendo de noche, donde técnicamente es mejor la pesca. Entonces, Pedro lo que le dice al Señor es, lo hice conforme a mi sabiduría, conforme a mi experiencia, lo hice en mis fuerzas, pero me agoté. Ahora dice Pedro, pero por tu mandato, por tu voz, por tu voluntad, por esa palabra que me estás dando, lo voy a volver a intentar.
por eso esta primera parte, lo que yo quiero enseñarles y que le puse como un semitítulo, es intentarlo aunque ya hayas hecho lo mismo. Porque cuando el Señor habló a Pedro, escúcheme bien, el Señor Jesús era carpintero, empecemos por eso. Su profesión era carpintero y le estaba hablando a un pescador de cómo pescar. Entonces lo que hizo Pedro fue sencillamente tomar la decisión de hacerlo. Pero escúcheme bien eso, cuando Pedro lo hace y Pedro lanza la red en día, porque técnicamente los peces hay que pescar los mejores en la noche, pero en el día le funcionó. Lanzó la red y recogió una cantidad tremenda, tanto que dice la historia que le tocó llamar a otros para que otras barcas se acercaran y le ayudaran a sacar la red. Ahora, muchas veces, querida iglesia, nosotros hemos intentado muchas cosas de muchas maneras. Hemos tratado de arreglar el matrimonio, hemos tratado de arreglar la relación de pareja, hemos tratado de arreglar nuestras finanzas, hemos hecho de todo, lo hemos intentado. Pero obviamente todo lo hacemos conforme a lo que pensamos, a lo que creemos que nos va a ir bien, a nuestra experiencia. Seguramente usted tiene experiencia en la profesión o en lo que está haciendo, pero a veces nos pasa como Pedro. Sencillamente lo hacemos porque creemos que esa es la manera como debemos hacerlo. Y trabajamos y usted no ve los resultados. Pasan los años, pasan los meses y ese cambio en su matrimonio no pasa. Ese cambio en sus finanzas no pasa. Ese cambio en su salud no pasa, no sucede nada. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando hacemos eso? Terminamos agotados físicamente, mentalmente, emocionalmente. Terminamos agotados de tanto y de tanto intentarlo. Pero a veces, escúcheme bien, hacemos todo en nuestras fuerzas. Tratamos de hacer cambios en nuestras fuerzas. Y no diga que esté malo, porque la gente tiene buenas intenciones. Yo siempre lo he dicho, la gente tiene buenas intenciones. Un hombre que esté casado, una mujer que esté casada, tiene una buena intención, ser feliz en su matrimonio, que su matrimonio salga adelante, que sus hijos salgan adelante, tiene la buena intención. Un joven puede tener la buena intención de, no sé, de tener una persona a su lado y escoger la persona correcta que le va a acompañar por el resto de su vida. Tienen y podemos tener buenas intenciones, pero de buenas intenciones no desarrollamos cambios en nuestra vida. No fue buenas intenciones lo que llevó a Pedro a hacer el milagro, o a ver más bien el milagro que vio en sus redes. Él lo intentó conforme a lo que sabía, su experiencia, su profesión. No era pescador hace 2 años, era pescador hace muchísimos años. El problema realmente, querida iglesia, es cuando nosotros sencillamente nos dedicamos a hacer las cosas porque nosotros creemos que es así, conforme a nuestra sabiduría, a nuestras experiencias, a todas las cosas que nosotros podemos hacer por nuestra propia voluntad. Pobre Pedro terminó cansado, terminó angustiado, porque obviamente ellos dependen de esa pesca. Si no pescaban, no había venta. Si no había venta, no había comida. O sea, para ellos era vital la pesca, porque de eso vivían, no tenían otra profesión. Por eso Pedro, me imagino que cuando el Señor lo encontró, le pidió la barca, el pobre Pedro, bueno, hizo lo que sea, pero estaba con una cara de ya no quiero saber más nada de esto. Pero fíjese cómo el Señor, a través de una palabra, Pedro, aunque dijo, ya lo he intentado muchas veces, Señor, lo he intentado muchas veces, el Señor básicamente, palabras más o palabras menos, les dijo esto: inténtalo nuevamente, pero ahora no en tus fuerzas, no conforme a tu sabiduría, a tu entendimiento, a lo que tú crees. Ahora hazlo en mi tiempo, en el momento mío, aunque te parezca medio loco lo que te estoy diciendo, aunque lo que yo te diga se salga de las técnicas y ecuaciones que tú tienes para la pesca. Por eso cuando el Señor le dijo, vete y boga mar adentro, en el día, para él fue medio curioso. Por eso dijo, Señor, pero ya todo esto lo he hecho. El Señor básicamente le dijo, vuélvelo a intentar. Inténtalo nuevamente, pero ahora inténtalo con mi voluntad, en mi tiempo. Arroja las redes en el momento que yo te diga que lo tienes que hacer. Ahí fue donde vio el milagro. Pero mire lo que sucedió, que también me parece súper importante que entendamos. En el versículo 8 del capítulo 5 de Lucas, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo,
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire esto. Pedro era judío, enseñado en todos los mandamientos de Dios. Es decir, técnicamente, este hombre, Pedro, sabía quién era Dios, conocía las leyes de Dios. Pero en este momento parece que Pedro lo que hizo fue reconciliarse con aquel que necesitaba entenderle su voluntad. Porque, querida iglesia, no puedes entender la voluntad de alguien al que no conoces, con el cual no tienes una relación o tienes una relación lejana. No puedes saber la voluntad de Dios cuando no tenemos una relación con Él. Lo primero que hizo Pedro fue arrodillarse y decirle: Señor, soy pecador, apártate de mí. Lo que hizo Pedro fue reconciliarse con Dios. Querida iglesia, lo único que al ser humano nos aparta de Dios es nuestro pecado. Eso nos apartó de Dios. No es que Dios técnicamente se haya apartado de nosotros. Decidimos desobedecerle a Dios, hacer nuestra vida conforme a nuestra voluntad y nos apartamos de Dios. Lo que hizo Pedro es algo que usted y yo debemos entender. Pedro, que conocía los 10 mandamientos, que sabía quién era el Dios de Israel, él dijo: Señor, soy pecador, necesito reconciliarme contigo para poderte entender. No te entendía, no sabía qué era lo que tú querías. Y pasa lo mismo, escúcheme bien, no puede existir usted pensar que va a conocer la voluntad de alguien al cual usted no conoce, con el cual usted no ha tenido una relación cercana, con el cual usted no habla, con el cual solamente usted escucha cada domingo. Es imposible que usted tome decisiones y escuche la voz de aquel que el cual no conoce. Por eso Pedro, cuando vio ese milagro, lo primero que hizo no fue: Señor, ¿será que mando una segunda red para más peces? Sino que él lo primero que dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Son tiempos donde nosotros primeramente tenemos que reconciliarnos con Cristo. Reconciliarnos. Y eso significa volver. ¿Sabe qué significa reconciliar? Cuando una pareja dice: me reconcilié, significa que volvimos a restaurar una relación. Pero escúcheme bien, para haber una reconciliación, uno de los dos tiene que admitir su error para que haya una verdadera reconciliación. No es no es solamente le traigo un café, le preparo un mate o le traigo algo. No, es: mi amor, no sé, perdóname, lo hice mal, te lo dije de la manera incorrecta, te humillé, perdóname. Cuando la otra persona ve que la otra persona se está arrepintiendo, reconoce su error, ¿qué es lo que ocurre? Si tú le extiendes el perdón también, ahí es donde viene la reconciliación. No puede haber reconciliación con Dios si nosotros no reconocemos nuestros propios errores y nuestros propios pecados. Lo que pasó con Pedro. Segunda cosa, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 4, verso 18 en adelante. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta segunda cosa que le quiero hablar hoy con respecto a la voluntad de Dios, usted conoce la historia de este hombre llamado Abraham. Un hombre que a los 75 años de edad Dios se le aparece y le dice: Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pero pasaron 25 años hasta que Dios le dio un hijo. Tenía 75, casi a los 100 años, 25 años más tarde, Dios le da un hijo. Ahora, según el libro de Romanos, lo que empezó a trabajar y lo que siempre vivimos nosotros es una batalla entre las circunstancias, lo que vemos, y la fe, la que no vemos. Estaba la circunstancia de Abraham viendo a su esposa envejecer cada día, porque no tenía 20 años, tenía 75 años. Y pasaban los años, no pasó un mes, no es que haya pasado un año, pasaron 25 años y él veía que su esposa envejecía y no había un hijo.
escúcheme algo, la mayor prueba de la fe no es la circunstancia o la adversidad en sí. La prueba de la fe es el tiempo. Realmente esa es el problema en la fe. O no el problema, es nuestra prueba en nuestra fe. Es lo que nos dice a nosotros de qué está hecha nuestra fe. Escúcheme eso, querida iglesia. Una cosa es cuando usted oró hoy y usted vio el milagro mañana o la respuesta mañana. O usted empezó a orar y han pasado un mes o 6 meses o un año. Pero ¿qué de aquellos que en este lugar, en este momento me dice, pastor, lo mío no ha sido una oración o esperar un año? Ya llevo 10 años, ya llevo 15 años o más años esperando que Dios responda a ese milagro. Entonces era las circunstancias versus la fe, lo que había en la vida de este hombre, Abraham. Pero Abraham entendía, escúcheme bien, Abraham entendía la decisión que tenía que tomar. Él tenía que tomar decisiones y cuando tomó decisiones, en alguna ocasión la tomó mal. Y usted recordará que él tuvo un hijo con una de sus esclavas, porque en esa época lo que decía la tradición es que la esclava, que era parte de la sirvienta, digámoslo así, de la sierva de la señora, podía tener una hija de la esclava, pero era su propio hijo. Y ellos tomaron la decisión, como pasaban los años y como que Dios no decía nada, no hablaba nada, toma una decisión incorrecta y tienen un hijo que no era ni el tiempo ni era la forma que Dios quería hacer ese milagro. Entonces, este hombre Abraham tuvo que vivir 25 años, escúcheme, 25 años. Y acá lo que dice en la Biblia es que no se debilitó la fe, porque no consideró su cuerpo. Yo siempre he dicho que el apóstol Pablo es re malo hablando y describiendo a Abraham cuando le dice el ya casi muerto. Y eso que murió a los 170 años. Y el apóstol Pablo bien malo le escribió el que estaba ya como muerto, el ya casi muerto. O sea, Abraham sabía lo que estaba pasando. Cuando usted tiene que enfrentar su vida, cuando usted está orando por su familia, por su matrimonio, por sus padres, por sus finanzas, por su salud, por su vida emocional, sentimental, pero no hay una respuesta de Dios. Normalmente, escúcheme bien, cuando usted no entiende lo que es la voluntad de Dios, los tiempos de Dios, usted se adelanta y toma decisiones que no son parte de la forma y manera como Dios lo va a hacer. Mire, la Biblia dice que nuestra vida ya fue escrita por Dios. En el libro de los Salmos dice que nuestra vida fue escrita por Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo, no es que Dios escriba algo de nosotros todos los días. No es que diga, bueno, ¿y hoy qué lo pongo a hacer? ¿Qué hacemos? No sé, me provocaría cómo. No, Dios no hace ese tipo de cosas diarias, a ver sobre la marcha, a ver qué hacemos de loco con este amigo. No, Dios ya escribió una historia. Entonces, basado en eso, significa que Dios también tiene una agenda. ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, Dios tiene una agenda. Tiene un día, tiene un momento donde Él va a cumplir lo que usted le ha prometido, lo que usted le ha orado, lo que Él le ha prometido. Un día, un cómo y un cuándo. Siempre Dios lo va a hacer. Por eso algo que a mí me gusta hacer todos los días cuando yo voy a orar, yo le digo al Señor, Señor, gracias porque hoy estoy más cerca del cumplimiento de mi promesa que lo que yo estaba ayer. Porque no sé cuándo se va a cumplir, pero hay algo, una agenda que para Dios sí sabe la fecha y la hora. Ahí está lo grandioso, si podemos decir, de la fe. Que si usted y yo supiéramos la fecha del cumplimiento de nuestra promesa, dígame, ¿no sería muchísimo más fácil la fe? Si usted le dijera, mire, la respuesta la va a recibir el 3 de julio del 2030. Y usted dice, bueno, vamos para el 2030. Por lo menos tenemos fecha. ¿O no? Pero que nos pase como a Abraham, que pasa los años y no pasa absolutamente nada. Al contrario, mis ojos se están dando cuenta que las circunstancias no cambian, incluso se empeora la situación. Abraham entendió algo, y no sé si usted le puso atención a la lectura, pero al final del pasaje que yo les estaba leyendo, dice plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham era un hombre que luchó por 25 años
Pero un día él decidió creerle a Dios. Decidió creer en ese conocimiento de Dios, que Dios era capaz y era poderoso para cumplirle plenamente. Estaba convencido. Ese plenamente convencido significa no había sombra de duda para Abraham, que en algún momento, ¿cuándo? No lo sé. ¿Cómo? Tampoco lo sé. Dios me va a dar la persona, me va a dar el hijo que yo quiero, o el hijo que él me prometió. La mayor prueba para su fe es el tiempo. Y si le suma el tiempo las circunstancias, porque una cosa es cuando usted ve que la cuestión se va mejorando, pero cuando la cuestión no va mejorando sino empeorando, entonces usted ya no sabe si creo, o como muchos decimos, ¿no? Pues que se haga la voluntad de Dios. ¿Eso qué significa? Y ya está, dejémoslo así, no hay más que hacer. Porque cuando se nos va el tiempo y se nos va el tiempo, lo único que hacemos nosotros es de una manera más macheta, hacerlo más espiritual. Le decimos que el Señor haga su voluntad. Eso significa, haga lo que se le dé la gana, porque ¿qué más hago? Es siempre lo que a veces yo digo, cuando hay una frase, porque nosotros somos buenísimos los cristianos para inventarnos frases espirituales que no, para maquillar algo del corazón realmente. Y a veces uno le dice, mire, ¿vas a ir a la convención de Córdoba? Es un ejemplo. ¿Vas a ir a la convención de Córdoba? Y la respuesta es, pastor, por fe yo voy a ir. ¿Por fe? Esa frase para mí significa, no voy a ir, pero se lo estoy diciendo espiritual. Por fe voy a ir. No. Si fuera por fe, iría. Así de sencillo. No me diría por fe, diría, claro, pastor, que yo voy a ir. Pero cuando me ponen la palabra, pastor, por fe yo voy a ir, o por fe esto, significa, y la verdad, yo creo que no tengo plata, no es el momento, no es eso. Eso para mí significa esa frase. Y a veces nosotros tenemos esto también. Cuando hay algo que va pasando y va pasando, y como que nuestra motivación ya no es la misma, sencillamente decimos, bueno, pues que sea la voluntad de Dios. Significa pues que el Señor haga lo que se le dé la gana, porque la verdad igual es Dios, ¿qué puede hacer? Que haga cuando tenga que hacerlo. Pero este hombre, Abraham, entendió la mentalidad de la voluntad de Dios. Confió, como decía el libro de Proverbios, confió en Dios con todo su corazón, con todo, escúcheme bien, porque pongámonos en los zapatos de este hombre. Su situación física, lo que estaba viendo, no daba para la fe. No daba para la fe. No había algo que le alimentara la fe en lo que veía. Pero dice la Biblia que no hubo duda en él, que se fortaleció. Aún dice que daba gloria a Dios. Sus palabras cambiaron, la manera como él hablaba cambió, para poder salir adelante en una situación donde le estaba diciendo terriblemente. Él hubiera leído lo que el apóstol Pablo dijo de él mismo, se hubiera desmotivado muchísimo más a Abraham. Yo casi muerto, ya casi muerto, sí, literal, aunque vivió 170 años. Mire lo que dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Ese era el pensamiento, no lo dijo Abraham, pero era el pensamiento de Abraham. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Para Abraham, conocer a Dios era entender la voluntad de Dios. Básicamente Abraham dijo no sé cuándo ni cómo Dios lo va a hacer, pero sé y estoy seguro que Él lo va a hacer. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero Abraham tomó la decisión, ojo, la decisión de esperar el tiempo de Dios para ese milagro. Lo tercero, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 10 en adelante. Les voy a leer una buena porción, porque ustedes saben que a mí no me gusta sacar textos solamente y explicárselos sin que ustedes vean el contexto de todo. Bueno, pero entra silbando y todo. Bien. Estamos contentos. Primera de Reyes 17. Ay, Dios mío. 17:10.
empieza diciendo esto. Estaba hablando del profeta Elías. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo con la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahora, si usted ha leído la historia, y para que todos estemos en el mismo contexto, el pueblo de Israel estaba pasando por una sequía que ya llevaba 3 años. Así que imagínense, si acá a veces no llueve 1 año y se pone problemático la soja, imagínense 3 años donde, aparte de todo, el pueblo de Israel, o el lugar donde estaba sentado Israel, es un desierto literalmente. Es un milagro lo que Dios hizo a través de Israel, de convertir en un desierto en un país. Pero en esa ocasión, como no estaba lloviendo, había escasez de todo. De harina, había escasez de aceite, no se podía. Estaba todo el mundo ya a punto de morir. Dice que un día apareció Elías. Aparece Elías, se sienta por allá en la ciudad de Sarepta al lado de un pozo, y se acerca a la mujer. Y él obviamente le dice: me das un vaso con agua. Y ella, obviamente, el agua no se le niega a nadie, así que ella tomó el vaso de agua. Pero resulta que Elías le sube el nivel al favor, un toquecito nomás, y le dice: bueno, y con el pancito tráeme también con el agua tráeme un pancito. Y la mujer de una vez, como que le dice la historia, como que no sabía, este amigo no sabe en qué país vivimos, lo que está pasando. Le dice: mire, de verdad, se lo digo delante de Dios, no tengo pan. Salí para recoger los 2 últimos leños, tengo un puñado de harina, entraba a mi casa para hacernos unas tortas y un pan para mis hijos y morirme porque no hay nada más que comer. El plan de la viuda era, ese día era su última cena, literal, y se moría. Pero Elías, hermano, ¿usted sí ha visto eso, que cuando usted a una persona le da la mano, le toma el brazo? Así le pasó a Elías. Entonces Elías le escucha la historia y no dice: uy, no, discúlpeme, uy, no, qué vergüenza contigo, no, de pronto me equivoqué de viuda, me voy a buscar otra viuda. No, se la puso más agresiva. Le escuchó la historia y la mujer esperaba que él entendiera lo que estaba pasando. Le dice: no te preocupes, haz primero para mí. Primero hazme pancito para mí. Si tienes algo de mantequita, métele mantequita, haz pan para mí. Y después comen ustedes. Profeta abusivo, ¿cómo va a ser eso? Primero empezó con agua, después con un pedacito de pan, y después le dijo: pero primero hágame a mí. Sí, yo sé que se están muriendo, sé que no tienen nada más ustedes, pero hágame primero a mi pancito. Por lo menos yo los veo morir a ustedes, si tienen quien los vea morir, ¿no? Y viene la parte importante de todo esto. Entonces él no habla como de parte suya, sino dice: porque Dios ha dicho, la harina no va a escasear, ni el aceite va a escasear. Así que la mujer hace lo que este hombre le dijo. Pero escúcheme, que aquí viene la parte a lo que yo quiero llevarles. Ella escuchó una voluntad de Dios. Porque alguien alguna vez me dijo: bueno, pero ¿cuál es el sentido de que si yo tengo que obedecerle todo a Dios, en dónde está nuestro libre albedrío? Aquí está el libre albedrío. El profeta le dijo: si tú me das el pan a mí primero, entonces
Según el Señor, la palabra que el Señor dice, nunca va a escasear ni el aceite ni la harina. La mujer tenía que tomar una decisión, escúcheme bien. Ella tenía que tomar una decisión entre, esto me parece loco lo que usted está diciendo de parte de Dios, así que no le voy a hacer caso. Profeta abusivo, no le voy a hacer caso. Voy a comerme yo el pan con mi hijo y morirse ese día. Y seguramente hubiera muerto ese día. O a los días hubiera muerto. O tener un acto de obediencia, desprenderse de algo para que la palabra y la voluntad de Dios se cumpliera en la vida de ella y de su hijo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esta mujer tuvo que tener una decisión. O no le creo y no creo que deba hacer así las cosas, como dice este profeta o la palabra de Dios, sino que voy a terminar comiéndome lo último que tengo con mi hijo y morirme. Ese era, escúcheme bien, ese era el plan. Ese era lo que ella había programado. Ella sabía por lo que tenía que de ese día o de los 2 o 3 días siguientes no iba a poder pasar, iba a morir. Pero Dios le envió una respuesta. De ella dependía lo que sucediera de ahí en adelante. Podía decir no y su consecuencia hubiera sido morir como ella pensaba que lo iba a hacer. Obedecer la voz de Dios y lograr el milagro que obtuvo. Ahora escúcheme bien, aquí hay algo más curioso en esta historia. A los que son curiosos de la Biblia, aquí le doy una curiosidad. En el capítulo anterior, suena como a serie. En el capítulo anterior a este, en el capítulo anterior, hay una cuestión que a veces se pasa desapercibido, pero es interesante. Elías también estaba metido en la sequía. Y usted recordará que el Señor lo mandó a una cueva y allá le dieron de comer. Bueno, usted ya lo sabe. Pero hubo un momento donde Dios le dice a Elías: vete a Sarepta, porque allí le he dado orden a una viuda a que te mantenga. Pero nunca le llegó la carta de documento a la viuda para avisarle eso. ¿Sí se dieron cuenta? Es decir, cuando el profeta le dijo eso, no dijo: no te preocupes, ya un ángel vino, me habló, me dijo, así que no te preocupes, profeta, aquí está, tun, tun. Pero en ese capítulo anterior a este, dice: yo ya le he dado orden. Yo ya le he dado orden a una viuda para que te mantenga. Pero la viuda no tenía ni la más remota idea de esa orden. No, a mí nunca me llegó la carta de documento, nada, me mandó un telegrama. La pregunta es: ¿por qué Dios le dijo eso a Elías? Si técnicamente por la historia esta mujer nunca había recibido esa orden. Porque nunca hubiera pensado: oh, me voy a morir. No, hubiera sabido, hubiera dicho: sí, el Señor me dijo, profeta, que ibas a venir, así que no te preocupes, aquí con el pan también hay chori y con lo que hace Marcelo y todo, y o sea, ahí bien. La respuesta es sencilla. Para obedecer a Dios se necesita humildad. El orgullo nunca obedece. El orgullo siempre hace lo que quiero. La humildad no. Y Dios sabía que en el corazón de esta viuda había humildad. Y él sabía que cuando Elías le fuera a decir, ella iba a aceptar desprenderse para obedecer la palabra de Dios. Dios salvó a esta mujer por una decisión que tomó. Escúcheme bien, solamente tomó una decisión. Era entre morirse o sobrevivir viendo un milagro. A veces Dios te tiene que decir: bueno, si me obedeces y te desprendes de esto, de tu carácter, de tu temperamento, puedo transformar tu hogar, tu familia, tus finanzas. Si tú renuncias a esos malos hábitos que tienes financieros, yo te puedo prosperar, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas en donde Dios nos llama a eso. Despréndete. A veces de algo personal, a veces de algo físico, a veces de mi carácter, a veces son mis pensamientos, a veces es la forma de pensar, a veces de pronto es algo material. Es algo donde Dios siempre pide lo mismo.
Fíjese, por ejemplo, el hombre rico, el joven rico. ¿Se acuerdan de la historia? Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Jesús le dijo: conoce los mandamientos: no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y dijo: sí, yo todo eso lo hago desde mi juventud. El Señor le dijo: solamente te falta una cosa. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí dijo: no. Complicadísimo, Señor, esa parte, la verdad. A veces no solamente basta con uno saber la Biblia. Hay momentos donde Dios nos exige un acto de obediencia a través del desprendimiento, para de esa manera y de esa forma nosotros ver el milagro de parte de Dios. Pero para eso tienes que entender la voluntad de Dios. Esta mujer hizo lo del proverbista: confió plenamente en Dios, escuchó al profeta y sencillamente dijo: ok, lo voy a hacer porque Dios me mandó a decirlo a través tuyo. Confió en Dios, plenamente confió en Dios, y tomó una decisión fruto de conocer y entender la voluntad de Dios. Amén. Y por último, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y después voy a ir al 9. Igual va a pasar lo mismo. Vamos a leer una buena parte para que todos estemos conectados. Esto me sonó propaganda. Versículo 1. Algunos van a decir: están perdidos. ¿Cuál fue el chiste ahí? Bueno, ya después les digo. La próxima semana vamos a hablar de eso. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 9. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, ojo, ¿quiénes le corrigieron? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Resumen: Naamán no era israelita, era de un pueblo diferente, del país de Siria. No era cualquier persona, no era un pintado en la pared, era el general del gran ejército de Siria, de alta estima para su rey. Así que cuando le dijeron que había alguien que lo podía sanar en Israel, él se fue con todos sus jinetes, con sus escudos, con su guardia personal. Se fue porque era la figura pública de Siria. Así que llega a Israel y resulta que él pensaba, si usted se da cuenta por lo que nos dice la historia, él pensaba que obviamente por su estima, por su imagen, el profeta iba a salir delante de él, iba a clamar a Dios, iba a ponerle manos en su cuerpo, iba a sanarle de la lepra. Así es como él se lo imaginaba. Así somos muchas veces como Naamán. Hay muchas cosas que nos imaginamos. Le decimos: Señor, si tú puedes esto y lo otro, como mandando a Dios a que haga algunas cosas que usted piensa que son buenas. Señor, si tú le dijeras a mi papá, a mi mamá, si le dijeras a mi esposa que cambiara, Señor, sería genial. O sea, que un día cambie, que ella se levante súper, o mi esposo se levante romántico, se levante súper su persona. Lo que pasa es que nos pasa como Naamán. Empezamos a pensar exactamente cómo van a ser los milagros. Y dice la Biblia que cuando no salió Eliseo, sino que por el contrario le mandó un mensajero. Qué choque para el orgullo de Naamán, el gran soldado, el gran líder, el gran general.
Entonces viene un mensajero y le dice: mire que mi Señor le dice, lávese en el Jordán 7 veces y será limpio. Señor lo bendiga, Dios le guarde. Dice la Biblia, y usted me dirá que no, pero usted lo leyó, dice la Biblia que se enojó. Mire, más que el enojo porque le hayan dicho lo que le dijeron, fue porque él era Naamán el sirio. Su orgullo no lo dejó ver bien las cosas que Dios le estaba tratando de hacer. Era un hombre leproso. Y Naamán hace preguntas que son lógicas. ¿Acaso en otro río no puedo ser limpio? Claro que sí. Dios lo puede hacer. ¿Acaso no me puedo zambullir 2 veces o una vez porque no me gusta bañarme? Y seguramente que sí. O sea, Dios podía hacerle el milagro con 1, 2, 3, 5, 20 zambullidas. Lo podía hacer en un pozo, lo podía hacer sin agua. Dios lo podía hacer. Pero Dios le dijo: si quieres hacer mi voluntad, quieres ver el milagro, lo tienes que hacer en el Jordán y 7 veces. Toma la decisión. No es a tu manera, es a mi manera. Porque él soñaba con que iba a ser, wow, el espectáculo. Y ni siquiera, fíjese cómo Dios trata muchas veces nuestro orgullo. Y eso no es de algunas personas. Nosotros los seres humanos, nuestra naturaleza es el orgullo. Queremos ser tratados en la dignidad que nosotros creemos. Pero así como nosotros inflamos un globo, así siempre Dios tiene el alfiler para pincharte el globo. Básicamente el Señor le dijo: ¿quieres? En el Jordán y 7 veces. Negociémosla. No hay negociación. En el Jordán y 7 veces. Dice que se enojó y se volvió. Su orgullo y su enojo no lo dejaron ver. Así que él toma la decisión y se devuelve. Realmente, y por eso yo les dije, póngale atención a quienes lo corrigieron. ¿Quiénes corrigieron al gran Naamán? Sus siervos. Por su humildad. Ellos hicieron algo que ellos vieron. Escúcheme, la gente humilde, y ahora le explico algo de la humildad, pero la gente humilde escucha y entiende más fácil. Ellos le dijeron algo que fue lo que le movió el piso a Naamán. Le dijo: Padre mío, si el profeta te dijera a ti algo, no lo harías, y más, si te está diciendo que te vas a limpiar, que ya no vas a ser leproso, tú no lo harías. Hazlo. Y fruto de eso, él se devuelve, va al río Jordán, se zambulle 7 veces y en la 7ª su piel estaba limpia, ya no tenía lepra. Estuvo a unos pasos de volver a Siria siendo leproso por su orgullo. La humildad no tiene nada que ver con una posición social. La humildad no tiene nada que ver con nuestra cuenta en el banco. La humildad no tiene que ver con una postura corporal, porque Jesús era el Hijo de Dios, Dios mismo, creador del cielo y la tierra, y él mismo él dijo: yo soy humilde. Entonces, la humildad no tiene que ver con lo que tú tienes. Sí tiene que ver con aquello donde tú dependes, donde tú renuncias, donde tú te desprendes. Y el humilde siempre escucha mejor. Porque lo que ellos le dijeron era lo lógico, pero nunca lo entendió así, porque estaba tan lleno de su orgullo que por un poco él pierde el milagro solamente por su orgullo y por su enojo. Por eso, mire, a veces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. A veces la voluntad de Dios y la nuestra siempre se chocan, porque de pronto lo queremos hacer a nuestra manera. Dígame, no le voy a decir que levante la mano, obviamente, pero porque uno siempre lo hace. Cuando usted piensa en prosperidad, ¿qué sería lo primero que usted le pediría a Dios? Un buen trabajo, ¿o no? Señor, que se abra ese trabajo donde me estoy ganando 2,5 millones con eso. No, ¿sabe, pastor? Los diezmos para la iglesia, Señor, sería tremendo eso.
¿no? Tendría lo mejor, podría ayudar a los pobres, podría. Pero nosotros pensamos que así se deben hacer las cosas. Pero Dios le está pensando de otra manera y de otra forma. Entonces muchas veces nosotros lo que tratamos nuestra voluntad siempre, el choque de la voluntad nuestra con la de Dios es esa, que usted quiere hacer las cosas, o más bien quiere que Dios haga las cosas como usted cree que debería hacerse. Pero cuando eres una persona humilde, solamente la persona humilde siempre escucha. Por eso la humildad está tipificada en la Biblia por los siervos. Porque los siervos, ellos saben que nada les pertenece, ni siquiera su vida les pertenece. Están para que escuchar al amo y sencillamente obedecer. La persona humilde siempre escucha. La persona humilde siempre es lógica, o sea, saca las conclusiones, ve las cosas de una manera diferente. Cuando somos orgullosos, cuando hay soberbia en nuestra vida, no lo entendemos de la misma manera porque queremos que las cosas sucedan de la forma correcta. Imagínense, usted le está pidiendo al Señor, no sé, un trabajo de 2 millones de pesos y resulta que el Señor le da el trabajo con el mínimo. Señor, pero esto no fue lo que yo te pedí. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Tengo células, Señor. Soy ujier en la iglesia. Toco el piano en la iglesia. Ese Henry es un genio. Se aguanta. Cada vez que el pastor se sube a algo me tengo que estar preparado. Sí. Pero una vez tiene una lista, hermano, enorme de cosas que uno dice, Señor, pero tendría que ser así, de esa manera. Pero realmente no es así. Esa es la parte buena, digámoslo así. Cuando usted le entrega su vida al Señor, cuando usted confía plenamente en Él, no es como yo quiera, no es en los tiempos que yo quiera, es cuando Él me diga que debe ser. Y a veces me lo hace hacer de una manera que no estaba esperando hacerlo de esa forma. Y lo que yo les decía, de pronto termina usted con un trabajo con el mínimo. ¿No empezó así José? Ni siquiera trabajando por el mínimo. Empezó como esclavo, subió como siervo, después fue mayordomo y terminó siendo el segundo hombre más poderoso. No era la manera de José, era la manera de Dios. Y a veces te pasa a Dios primeramente por ese trabajo de sueldo mínimo, para que aprendas a administrar lo poco, y siendo buen administrador de lo poco, puedas hacer administración de lo mucho. Siempre se los he enseñado. La gente dice, dame prosperidad, bultos de dólares, bultos de pesos, bultos. No, la prosperidad no es eso. La prosperidad siempre será el fruto de una buena administración. Si eres fiel en lo poco, eres fiel en lo mucho también. Le termino leyendo la versión nueva del pasaje que leíamos. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, si haces esto, darás salud a tu cuerpo, fortaleza a tus huesos y te evitarás un dolor de cabeza. Tomarás buenas decisiones y las buenas decisiones te evitan dolores de cabeza. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde usted está. Señor Jesús, hoy te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro, que hablas a nuestras vidas. Señor, que hablas a nuestra mente, a nuestro corazón. Tu palabra, Señor, es como martillo, es como fuego, es como espada, Señor. Espíritu Santo, tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar. Tú conoces cada situación de sus vidas, aún lo que llegaron a este lugar diciendo, pensando o viviendo.
Pero yo te pido hoy, Espíritu Santo, que al salir de este lugar tu palabra nos haya transformado y podamos salir de este lugar confiando en ti con todo nuestro corazón, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, sabiendo, Espíritu Santo, que tú nos darás y nos guiarás en el camino que debemos tomar, que debemos seguir. El camino no del dolor, no del fracaso, no de la frustración, sino el camino que nos lleva a conocer tu perfecta voluntad. Enséñanos, Señor, hoy a tomar decisiones, pero las mejores decisiones, Señor, en nuestras vidas. Señor, perdónanos hoy nuestro orgullo, nuestra soberbia. A veces, Señor, nuestro orgullo nos manda darte indicaciones de cómo hacer las cosas en nuestras vidas. Nuestro orgullo no nos deja entender tu voluntad. Tu orgullo no nos deja entender lo que la gente sencilla, la gente humilde, la gente que depende de ti, Señor, puede entender. No es en mi tiempo, no es en mi forma, es en tu tiempo, es en tu forma. Si tú tienes un propósito y tienes una voluntad con nosotros, entonces tú lo harás.